Hola, buenos días. Me estoy preparando el café, que vengo de la radio, corriendo como siempre. Vamos para arriba, a la torre, donde tengo el despacho. Hola Mar, buenos días. Vamos por aquí. Este por aquí. Este por allá. A ver. Así, perfecto. Ahí estamos. Hola Mirari, ¿qué tal? A ver que conectemos aquí en YouTube también. Hola Mamen. Así. Bueno, pues vengo de la radio de hablar del duelo. Luego lo subiré de todas maneras, ¿eh? Subiré, como siempre, el programa entero. Ahí estamos. El café donde lo he dejado, aquí. A ver. A ver, Leonesa, ¿qué me dices por aquí? Qué estrés, de verdad, los martes. ¿Cuánto correr? A ver, Leonesa, ¿me dices qué opinas? ¿Que una persona te toque el corazón? ¿O es solo una metáfora? Claro, si es que si no fuera una metáfora tendría que abrirte en canal con un cuchillo y meter la mano para tocarte el corazón. Por suerte es una metáfora. Pero que te toque el corazón, que te guste, ¿no? Que te guste, que te enamores de la persona. ¿O te refieres a que te haga daño? Porque depende de lo que te refieras. Toda la vida estudiando una carrera para no ganar ni un duro. Ay, así es. En muchos casos, así es. Yo por suerte me puedo dedicar a esto, pero no es ni fácil ni seguro. Cuando tú estudias no toda una vida, sino por lo menos mínimo 4 años, más luego la formación posgrado, de másters, etcétera, nadie te asegura que te vayas a poder dedicar a esto. Nadie en absoluto. Yo por suerte me puedo dedicar a esto a tiempo completo. Hoy empiezo mi terapia con los psicólogos de la Asociación al Cáncer. Qué bien, Keka, me alegro mucho. ¿Me has escuchado, Mamen, en la radio? Qué bien. Hablando del duelo y de cómo gestionarlo. Me puedes contactar en privado, tanto en mi número de teléfono que te lo pasarán por aquí, seguramente, como aquí en la página web zorelpsicología.com o aquí en el mismo TikTok me puedes enviar un mensaje privado también. Hola Rose, buenos días. Estoy contenta por ello, creo que solo necesito una pequeña ayuda. Ahí está mi teléfono, 627 99 27, que nos ha pasado Cristina. Muchas gracias. Gracias, Mamen, por la ayuda. Lo podéis escuchar en la radio, imagino que en la página web de la propia radio es Radio Monobar. Imagino que ahí se podrá, bueno, sí, imagino no, se puede escuchar ahora que lo pienso. La frecuencia es 108.0, pero no sé si eso se puede escuchar en todas las regiones. Imagino que no. Pero por internet, pues sí. El duelo de mi padre lo llevé muy mal, tuve que pedir ayuda,
pero en el de mi madre lo llevé mejor. Claro, depende de muchas cosas. Y el duelo en principio no es una patología, no es algo que necesite terapia siempre, solo en el caso de que provoque un malestar a largo plazo. En ese caso sí, pero no siempre es necesario. Sí, lo tenía en cuenta, Cristina. Vamos a hablar, si queréis, un poco más extenso del bullying, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la incidencia hace muy poco de un caso que se ha vuelto viral. Como decíamos ayer, no sabemos por qué algunos se hacen tan virales, por qué otros no. No lo sabemos. Pero son todos igual de dramáticos al final, si supone el fallecimiento del menor. Igual de dramáticos. Miren, bien, por ejemplo, Rose nos pregunta cómo debemos actuar, ya hablando de una madre, concretamente un padre, que tiene un hijo con acoso escolar. Luego vamos a ver, buenos días, presidente de ricos o presos. Y Sofía también. Vamos a hablar luego de los factores que influyen y cómo los programas de prevención también ayudan a nivel ya estatal. Pero hablando de una madre, un padre que tiene el caso en casa de su hijo o su hija que está sufriendo acoso. Eso ya es algo muy del día a día. ¿Qué podemos hacer? Aparte de buscar la activación de todos esos protocolos que están en los colegios, porque están, hay un protocolo por cada comunidad autónoma, hay que activarlos y que entiendo que los colegios a veces necesitan pruebas para activarlos, etcétera. Pero bueno, eso no es algo que esté en nuestra mano. ¿Qué está en nuestra mano por parte del colegio? Pues presentar, denunciar al director y bueno, y presionar para que esto se active. Eso es una cosa. No está en nuestra mano, como nos dice Keka, no está en nuestra mano que funcionen los protocolos. Eso no está en nuestra mano. Solo está en nuestra mano denunciar y que los protocolos se activen o no se activen. Eso no vamos a poder controlarlo, ¿vale? Solo manifestar la queja de que se evidencia cierta, bueno, se evidencia que está pasando y ya está, nada más. Pero como padres, ¿qué podemos hacer a nivel psicológico con un niño que sufre bullying? Yo también me he hecho bullying en el trabajo y mucho en otros. Fijaos, en este caso hablamos del bullying en el trabajo, lo que llamamos moving, que es igual. Es igual. Al final se sufre mucho, solo que en la adolescencia, en la infancia, se tienen menos herramientas, quizá. Pero se vive exactamente igual. Y es un proceso muy dramático igualmente. Bueno, como padres, podemos llevar a nuestro hijo a terapia que se hace frecuentemente en estos casos, sí, muy laboral. ¿Para ayudar a qué exactamente? Porque claro, es lo más utilizado al final, ¿no? El llevar al niño que sufre bullying al psicólogo. Claro, ¿y el agresor debería ir al psicólogo? Probablemente sí, es el que más. Pero no va a ser el caso. No va a ser el caso de que los padres del agresor lleven a su hijo al psicólogo porque está abusando de otro niño, en términos de maltrato. Seguramente no, porque no van a haber un problema. ¿Por qué? Porque habitualmente, y vamos a intentar generalizar algo que es complejo después de generalizar, vamos a ver que los niños malos no son químicamente malos ni químicamente puros en cuanto a la maldad, y que las víctimas de los maltratos y del bullying no son niños químicamente buenos y puros, y digamos como si fuera esto una cuestión de el malo y el bueno. Es un poco más complejo. En el caso del agresor, desde luego que necesitaría terapia, pero los padres habitualmente son personas que han sido muy castigadoras de los niños, muy inestables, sin que sea realmente necesario que haya una familia desestructurada. Ha habido mucho autoritarismo, ha habido maltrato quizá verbal, todo eso está presente en un niño que es agresor. Pero de nuevo, el agresor típico, prototípico de las películas, no existe realmente como tal. Es más complejo, y me voy a intentar referir paso por paso de cuáles son los factores. Agresor, víctima y los que están en medio, que son los testigos. Si pensamos en ese agresor a día de hoy, fuera de las películas y de la idealización de quién es el agresor como el malo de las películas y quién es la víctima como el bueno, vamos a intentar definirlo de forma humana y compleja. El agresor
es un niño que en un momento determinado hizo una gracia delante de un grupo. Esa gracia, ¿cómo se vivió? Pues se vivió por parte de la víctima como desactivación conductual, tristeza, se apaga, se hace pequeñito, se compone de tremenda vergüenza y se asaltan pensamientos muy negativos hacia uno mismo, hacia adentro, nos desactiva. A la vez, el agresor siente que los demás se ríen, que los demás apoyan y permiten la conducta de este agresor, con lo cual se refuerza la conducta. Hemos hablado muchas veces del aprendizaje. El aprendizaje sucede tanto en las ratas como en las palomas, en los niños, en los adultos, en cualquier mamífero. Es un proceso psicológico básico, el aprendizaje. Si hago una conducta y se ve reforzada por el entorno, tendré mucha más probabilidad de producir de nuevo esa conducta. Así que el agresor se ve reforzado en su conducta cuando sucede este tipo de eventos que al principio eran menores y que luego se va convirtiendo en una práctica diaria. Probablemente para el agresor no sea en absoluto tan grave como para la víctima, porque la víctima está, desde luego, sintiendo una intensidad que solo está dentro de él y no lo perciben tanto los demás. Hay casos que los compañeros no se ríen, pero el agresor sigue actuando. Sí, pero estoy intentando definir, Rose, el principio. En algún momento el agresor se sintió beneficiado de una gracia que los demás quizá ni siquiera se rieron, pero permitieron. Permitir eso es un problema también a nivel de aprendizaje. Y cuando hablaba antes de intervención estatal, de proyectos de prevención, precisamente se ha puesto el foco ya no en el agresor ni en la víctima, que es lo que hace al final un psicólogo en la terapia, con la víctima, sacan el foco de ahí y lo ponen sobre todo en los testigos, en eso que se llama la espiral del silencio. Porque si alguien pega a otro, si un niño pega a otro niño, que los demás se callen es lo que realmente está permitiendo que eso siga pasando. Porque imagínate que se conciencia a los niños, los que no son agresores ni son víctimas, se conciencia a sus niños del, digamos, a ver, en el sentido de que activen su conducta y que no permitan eso, que digan, oye, déjate de... A ver, esta crítica ya la hiciste ayer, ya no te lo voy a permitir. Lo siento mucho, pero estar actuando como un agresor en un bullying. Así que, muy coherentemente con lo que estoy diciendo, te voy a bloquear, ¿vale? Paco Porras o como te llames. Porque soy muy coherente con mis argumentos. Ok, listo. El caso es que actuar con estas personas, con los testigos, eso que llamamos espiral del silencio, suele beneficiar incluso más que actuar solo con el agresor, que también se trabaja con el agresor, o solo con la víctima. Porque si conseguimos que ese entorno sea muy saludable en el sentido de que reaccionen y todos a la vez, todos a voz en grito digan, oye, te has pasado, eso no lo vamos a permitir. Ya no que la víctima vaya al profesor y denuncie lo que ha pasado y diga, me acaba de pegar, sino que sean los demás, los testigos, los que digan, acaba de pasar esto y no lo vamos a consentir. Bueno, pues todos los intentos de prevención del bullying a través de este tipo de cosas que a veces son anuncios en la tele, a veces son charlas en los colegios y funciona muy bien, mucho más incluso que las intervenciones personales con la víctima o con el agresor. Cuidado con esto que estoy diciendo, ¿eh? Vale, que sí, así es, puede generar un estrés postraumático, ya ahora hablamos de eso. En cuanto a qué hacemos con el agresor, ¿vale? Porque ahora iremos a psicológicamente qué hacemos con la víctima, ¿vale? El agresor también puede trabajar algo que a veces es difícil de entender, que es lo que llamamos la empatía cognitiva y la empatía afectiva. La empatía cognitiva, podemos decir, os voy a hacer una pregunta. ¿Pensáis que los niños agresores tienen empatía con las víctimas? ¿Qué diríais? Incluso, pensad, los espectadores del maltrato, ¿creéis que tienen empatía? Los que están viendo que agreden a un niño y no hacen nada, ¿creéis que tienen empatía? María Castellanos, pues yo acabo de firmar, bueno, ayer firmé un informe de un paciente que tengo con 11 años que está sufriendo acoso. Yo he trabajado con él
un tiempo, le ha ido muy bien. El año pasado estuvo con el mismo niño que le acosa, lo llevó muy bien, pero este año ya su conducta, la conducta del agresor está siendo insostenible y yo mismo le he firmado un documento, un informe, para hablar de qué hemos trabajado en consulta y qué propongo yo incluso en clase porque realmente la conducta del otro está afectando independientemente de su gestión emocional. Claro, con lo cual, si está yendo a consulta, te sugiero que pidas un informe del psicólogo, del especialista, porque cuanto más datos presentes, mejor. ¿Ok? Porque, fijaos, vale, retomamos. Es que es un tema muy denso, muy amplio, ¿eh? Podríamos estar hablando aquí todo el día de esto. Si hablamos de los testigos, veis que son muchos matices, ¿verdad? Son muchos matices. Si hablamos de los testigos, realmente ellos empatía sí tienen, sí conectan con el niño, sobre todo cuando lo ven, porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta o no le dan importancia. Pero cuando lo ven, realmente ellos se sienten culpables, pero no saben hacer nada. Les da miedo actuar. O por creencias de tipo los chivatos son menos que los demás, o de tipo me va a pegar después a mí por chivarme, etcétera. Muchas veces lo sufren, pero se callan. Es, como ya decía antes, la espiral del silencio. En cuanto al agresor, sí siente empatía, curiosamente. Lo que pasa es que es una empatía cognitiva y no afectiva. ¿Qué es la empatía cognitiva? Que el niño agresor entiende perfectamente lo que la víctima siente. Claro que entiende cómo se siente. Entiende que se siente muy mal, que se siente avergonzado, que siente tristeza, siente rabia hacia él. Claro que sabe lo que siente. Lo entiende perfectamente, por eso lo hace. Porque despierta una serie de emociones en la víctima que hace que él se sienta, digamos, correspondido con su intención. Él quería provocar eso. Con lo cual lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que no lo siente. No es empatía afectiva. No siente lo que siente la persona que tengo delante. Eso es la empatía afectiva. Bien, dado este efecto, dado este matiz, así se trabaja con el agresor en proyectos en los que se trabaja en amplio espectro. Por ejemplo, se coge al niño, al agresor, y se pone a trabajar con el niño, con la víctima, siempre en contextos muy seguros, para que el agresor empiece a entender que ese niño no es tan diferente. Si consiguen, claro, aquí vamos a evitar juicios o pensamientos contrarios o críticas a sistemas, son formas de intervenir que se han validado científicamente, ¿vale? Independientemente de mm, de las opiniones personales, sobre todo que surjan de la rabia por casos concretos, ¿vale? Por eso quiero prevenir de esto que voy a decir, que sé que se considera a veces muy poco justo. No hablamos de justicia, hablamos eh, de tratamientos efectivos, ¿vale? Pues resulta que trabajar la empatía afectiva con el agresor, haciendo que haga tareas con la víctima en conjunto o en grupo, se va a acercar a la persona y va a empezar a empatizar con la persona por jugar o por hacer cosas juntos, le va a empezar a entender. Y eso supone, solo el juntarlos durante un espacio de tiempo seguro, supone que empieza a desarrollar cierta empatía afectiva que no había desarrollado antes, ¿vale? Porque lo veía desigual, de forma autoritaria, con un desequilibrio de poder. Pero si empieza a verlo en términos de igualdad, de colaboración, cambia algo las cosas y así lo dicen los estudios. Bueno, hemos hablado de qué hacer con los testigos, qué hacer con el agresor. Bueno, ahora ya, ¿qué hacemos con la víctima ya en consulta incluso? Si lo que pasa es que quiero que este niño, y como digo, yo he tratado ya niños con bullying, si queremos que no se sienta como se siente. Claro, por un lado. Rose, ¿me decías algo concreto de tu hijo? A ver. ¿Qué opinas de que a los niños que practican artes marciales no les hacen bullying? ¿Estás segura de eso? Para empezar, tengo que cuestionar si eso que estás diciendo es así o no. Yo cuestiono mucho que eso sea así. Porque las artes marciales que practican los niños, no sé si es realmente eficaz para, por ejemplo, superar la fuerza bruta que tenga un niño más fuerte. Como muchas veces ocurre. Niños fuertes, grandes, que por una cuestión de maduración han madurado antes, tienen más masa corporal, son más grandes. Dudo mucho de la eficacia de las artes marciales, en el caso de un niño, que eso supere realmente la fuerza bruta en fin, de alguien más grande. Yo dudo que niños que practican artes marciales no sufran bullying. Ahora bien, sí admito, Norángel, y es muy interesante lo que planteas, que la persona que practica, el niño que practica artes marciales, se siente más seguro. Independientemente de que luego realmente pueda aplicar una técnica contra el agresor bruto, independientemente de eso, va a reaccionar a razón de la seguridad que le proporcionan las técnicas.
aunque luego no sean eficaces. Eso es muy interesante, porque la víctima de agresión siente que no está en su mano cambiar nada, que, y como digo, habitualmente se apaga conductualmente, no se enfrenta, no saca los dientes. Evidentemente se siente incapaz de gestionarlo. Y eso es precisamente, como decía antes, algo que alimenta que el otro siga actuando. Porque no se le ha parado los pies. Alguien que hace artes marciales probablemente sí saque los dientes, aunque no necesite realmente dar un puñetazo. Por ejemplo, ni una técnica ni una llave. De un golpe en la cabeza y tengo todas las pruebas y hay cámaras en el colegio. Bueno, ¿qué ha pasado con eso, Rose? Gracias a ti, Ángel. Me ha parecido una pregunta muy interesante, realmente. Bueno, respecto de... Además, respecto de lo que planteas, Ángel, de las artes marciales, en sí mismo tiene sentido la lógica o digamos, la forma de pensar del arte marcial como tal. Es interesante en el sentido de que no se trata de pegar a nadie, sino de que precisamente el que tiene más poder, porque tiene conocimientos de artes marciales, puede decidir si te hago daño o no te hago daño. Es muy interesante, en ese caso, que el niño con artes marciales tenga más capacidad de decir, no voy a hacer nada. Que tenga la capacidad porque tiene el conocimiento. Pero claro, como digo, en el caso de niños pequeños, claro, la eficacia del arte marcial va a ser mínima, ¿vale? Incluso en ámbitos mucho más, bueno, de adultos, de combates reales, se duda y se cuestiona mucho la fiabilidad. A día de hoy se cuestiona mucho fiabilidad de algún tipo de arte marcial como tal, frente a alguien que es grande. Porque siempre sabéis que se ha propuesto que las artes marciales, pues contra tu peso corporal, etcétera, es superior la técnica. Claro, todo eso se cuestiona si en la vida real eso es así o no. Pero bueno, eso son ya después cosas puntuales, cuánto de hábito tenga, cuánto de práctica motora tenga, etcétera. Y no nos vamos a meter en ese tema. Es lo de menos. Me añadieron que fue puntual y son cosas de críos. A día de hoy el otro niño sigue igual, ¿vale? Es el hecho de pegarle la cabeza y con cámaras. Sí, porque entiendo que los colegios les cuesta un poco iniciar esos protocolos. No estoy muy seguro por qué. Pero bueno, poneros en el lugar de un director, de una jefatura de estudios, por alguna razón les cuesta admitir que en su colegio, dado que ellos lo están haciendo bien, que en realidad esté pasando eso. Porque es bajo su tutela, bajo su mandato y sus cambios, etcétera, admitir que está pasando es duro, al final. No, lo de las subvenciones es un mito, Rose. En realidad las subvenciones no se quitan o se ponen a razón de que hayan o no hayan protocolos activados. Es un mito, ¿vale? Pero es cierto que cuesta, pero poneros en el lugar del director. Es como casi como si en tu casa tú admites que tu hijo hace cosas que no son buenas. Claro, admitirías por tu parte que eras, bueno, en ese sentido, no has sabido educar bien a tu hijo. Pues me refiero a eso, ¿no? A la sensación del director de que le digan, es que ha pasado esto en tu colegio. Y de alguna manera parece que reaccionan con recelo ante eso. Y no deberían. Deberían de buscar precisamente la solución a los problemas. Muchas veces entiendo que tiene que ver con que ellos mismos no saben gestionar una intensidad emocional que les supera y acaban evitando en vez de confrontar, evitando en vez de poner soluciones. Entiendo que sí investigan, pero falta después tomar medidas. Y por ejemplo, bueno, pues activar esos protocolos. Que de ahí ya tenemos que hablar si funcionan o no funcionan los protocolos, pero eso ya es otro tema. Cada reunión estoy grabando las conversaciones. Sí, Mónica, lo único que estamos hablando ahora concretamente, por alguna razón, sobre el bullying. Ayer se propuso este tema, estamos hablando ahora un poquito de esto, un poco más extenso. ¿Vale? De todas maneras, puedes preguntar y a ver si luego nos da tiempo, ¿vale?
Me dicen que mi hijo es muy noble y sensible y que lo enseña a ser más duro. Claro, por eso Rose está esta otra parte. La parte en la cual el niño víctima, ¿vale? Aprende a gestionar ya su malestar independientemente de lo que esté pasando afuera. No solo su malestar emocional, sino a ser asertivo y confrontar a esta persona agresora cuando le aparece. Como digo, la activación conductual frente a la inhibición conductual supone un cambio para el agresor. Es decir, el ponerse y sacar los dientes y decir, ¿sabéis eso que digo? Porque son cosas que el niño víctima no sabe hacer. Bueno, pues esa es la parte que una madre o un padre pueda cambiar, intentar cambiar en su hijo mediante la terapia psicológica en la cual el niño aprende a gestionar sus emociones. Aprende a gestionar su tristeza que le desinhibe, que le apaga emocionalmente, la vergüenza de que los demás te miren y se sienta avergonzado por el otro. Todo eso puede gestionarse con tal de aprender a no sentirse por un lado así y luego poner el freno al otro. De conductualmente, en vez de inhibir, activar y sacar la rabia en el momento determinante. Porque hemos hablado a veces de que la rabia, de que el miedo, de que la tristeza no son emociones malas, ni tampoco son buenas. Son emociones que nos permiten adaptarnos al entorno. Si tu hijo siente miedo, o siente más bien rabia en este caso, la idea de la rabia es que el niño se adapte a ese entorno hostil. Que la rabia le permita pegar un grito si hace falta, incluso pegar un empujón si es necesario, con tal de que aquella otra persona entienda que ha cruzado un límite. Con lo cual, en vez de apagarse conductualmente, eso empieza a cambiar algunas cosas. Y es lo que suele pasar en los primeros momentos del bullying. Cuando un niño agresor, porque tiene esquemas, pensamientos de superioridad, de desprecio hacia los demás, no tiene integrado el respeto entre sus valores, este niño que se ha criado en contextos a veces hostiles, estos niños, claro, cuando tienen una interacción con un niño, el que sea, no dejan de ser una pequeña prueba, no con intención. Solo es una pequeña prueba de a ver qué pasa, a ver hasta dónde puedo llegar. Con lo cual, en esa primera interacción, si el otro le pone límites, habitualmente, sencillamente, pasan y ya está. Pero si de pronto el otro se apaga, si de pronto el otro se pone triste o incluso se pone a llorar, este niño, dado que se siente superior, dado que se siente más de alguna manera, se siente reforzado, por tanto. Luego está, como decía antes, el contexto de los demás, que se rían, que lo permitan, todo eso. Pero veis Rose también, como hay una parte solo de los demás elementos que está en manos del niño víctima cambiar, eso está también en esa parte. Pero hay padres que incentivan conductas violentas. Sí, así es. Así es. Y las conductas de el fútbol, los padres gritando, eso que hemos visto últimamente en la televisión, desde luego refuerza todo esto, ¿no? Así que hablamos, Rose, de que el niño aprenda a gestionar su tristeza y su inhibición conductual, que aprenda a ser asertivo y a proponer diferentes soluciones para solucionar ese problema concreto. Y cuando uno propone soluciones para gestionar este tipo de cosas con otra persona, claro, cambiarlo no lo vamos a cambiar al agresor, pero son posibles soluciones desde lo más bajo hasta lo más alto en la escala, ir probando diferentes vías de solución, inclusive esto, ¿no? Lo que has hecho, el denunciar al colegio, que el colegio tome medidas, etcétera. Porque tú, por ejemplo, ahora estás en una escala, estás aquí arriba, donde has denunciado al colegio, pero no es la única medida, hay más medidas. Tú podrías denunciar, por ejemplo, a este estamento, no recuerdo ahora cómo se llama esta institución de la Comunidad Valenciana, aquí digo la Comunidad Valenciana, hay una institución que se llama, no recuerdo ahora el nombre concreto, que es una institución que precisamente recoge este tipo de denuncias en ámbito educacional. Es decir, el colegio no es el único límite, hay más allá donde uno puede denunciar con tal de no permitir algo que en el colegio se está permitiendo. Es decir, se trata de ir proponiendo pequeñas soluciones, ir escalando más allá. Que le digo con asertividad, oye, no vuelvas a hacer esto, ¿eh? Pero luego sigue. Quizá necesites darle un grito. Que no funciona. Quizá necesites decírselo al profesor, decírselo al tutor, decírselo al profesor, al director, decírselo a instancias superiores, con tal de siempre buscar la solución a un problema que no encuentra solución, pero siempre en escala, ¿no? Poco a poco, de menos a más. Tienen que mirar las edades, a ver. Para que el niño agresor entienda que tiene
que tiene quien lo defienda, que vaya más a hablar con ellos, ¿te refieres? Sí, desde luego no se puede dejar pasar. Hola, Alberto. No es algo que se pueda dejar pasar. Es algo que debe resolverse. Porque muy habitualmente los niños que no dicen nada a sus padres de aquello que está pasando, ¿qué es lo que intentan cambiar? Nada. Y como no intentan cambiar nada, sigue las cosas igual. Incluso a veces peor, empeorando la situación. No hacer nada no soluciona nada. Hay que cambiar cosas. Hay que cambiar la gestión emocional del niño. Hay que cambiar las medidas que toma el colegio. Y hay que ponerse un poco pesados, como nos dicen por aquí. Insistir en que tomen medidas. Si alguien golpea a tu hijo en la cabeza, desde luego ese niño tiene que tener consecuencias. Al menos consecuencias que hagan que funcione. No se trata de matar al niño. No se trata de meterlo en una cárcel 30 años, en Siberia. Se trata de que de pronto aquella medida que tome el colegio haga que no vuelva a suceder. Que no le vuelva a pegar en la cabeza, por ejemplo. Porque es algo muy grave. Ahora bien, si lo que pasa es que le está insultando todos los días en el colegio, hay que tomar medidas de nuevo con vías a que eso no vuelva a suceder. Partes de incidencia, probabilidad de expulsión incluso, son medidas que el colegio tiene en su mano para poder realmente condicionar la conducta de los demás. Es puramente conductismo, funciona muy bien. Mediante castigos graves se condiciona la conducta de un niño y también de un adulto. Porque pensad ahora, ¿cuántas personas conocéis vosotros que no se pongan nunca el cinturón de seguridad cuando coge el coche? Realmente muy pocas. ¿Por qué ha funcionado? Pues porque nos ponen castigos, sencillamente. Nos ponen multas cuando nos pillan. Pues de pronto el 90% de las personas se ponen el cinturón. Sencillamente, con castigos. Es lo que hace el colegio también cuando son cosas graves. Si te castigan, incluso te expulsan o te ponen medidas más allá de eso, lo que sea, con tal de que eso no suceda, y me refiero más allá de eso, de que si hay una agresión física, puede tener incluso cuestiones legales, ya cuestiones punitivas legales, ¿no? Desde luego un tema complejo, amplio, se puede hablar mucho de esto, y como digo, tengo un caso cercano de un paciente que ahora mismo se ha intensificado la conducta del otro, ¿vale? El colegio ha puesto el protocolo de supuesto, pero porque lo que ha evidenciado en el vídeo es esa una única vez, a lo mejor, por esa razón, y lo demás no lo ha visto. Claro, después está el otro elemento también de toda esta dinámica, que son los profesores. Los profesores muchas veces dicen, yo no he visto nada. Claro, los profesores no pueden justificarse en que no han visto nada. Los profesores que no ven nada han hecho mal también su trabajo. Los profesores no solo tienen que educar, también tienen que tener en cuenta la afectividad de sus alumnos, dado que la afectividad va a influir en su rendimiento académico. No vale decir, es que yo no he visto nada, lo siento. No vale, claro. Son profesores y tienen que hacer todo lo posible para que sus alumnos se eduquen. Ese es su objetivo. Y para que sus alumnos se eduquen de la forma eficaz, de la más eficaz, es que no tengan problemas afectivos. Así que van a tener que estar muy atentos a ese tipo de cuestiones porque esa víctima de acoso escolar no va a poder aprobar un examen porque va a estar su mente con una ansiedad terrible y un miedo a ir al colegio, no va a poder aprobar. Así que no vale decir eso de, lo siento, no he visto nada. De verdad lo digo, eso es otro elemento importante. Los profesores tienen que también gestionar todo eso de la manera más eficaz. ¿Qué medidas tienen en su mano para controlar eso? Pues no lo sé porque no soy profesor. Pero desde el típico parte, llevarlo al director, sacarlo de clase, que eso todo ha cambiado en los últimos tiempos, pero las medidas que tengan. Propiamente conductismo. Funciona muy bien. Quizá lo que les pasa a estos profesores es que les faltan herramientas conductuales para condicionar esta conducta de los agresores. Pues probablemente. Así que quizá lo que necesiten estos profesores es más cursos, quizá cursos de psicología cognitivo-conductual quizá para aprender a modificar la conducta disfuncional de sus alumnos. Es posible que eso fuera eficaz, por ejemplo. Son tantas cosas, como veis. Insisto, los profesores pueden actuar y no lo hacen. Eso, bueno, lo que decía, efectivamente. A mi hijo lo mordía a diario.
Claro, si lo muerde a diario y es todos los días, desde luego es algo que hay que condicionar, que hay que solucionar por vías de el castigo, en este caso, ¿no? Y los profesores, pues, bueno, y nos dicen por aquí, se tapan entre ellos y hay cosas de este estilo a veces también, pero como digo, poneos en el lugar de estos profesores que quizá, y no, bueno, y digo quizá por utilizar algún adverbio entre medias, pero es cierto que los profesores, como los demás seres mortales del mundo, tienen sus emociones, sus dudas, sus pensamientos disfuncionales, no necesariamente han sido educados para la gestión emocional. Ellos cuando tienen miedo a algo, a las consecuencias de algo, a no decir, a decir, todo eso también ellos deben aprender a gestionarlo. Y cuando ven algo así en el colegio, en su clase, muchas veces dicen, bueno, voy a hacer la vista gorda, así no me meto en líos. Así no tengo que acudir luego a dar testimonio de algo. Y muchas veces dicen eso de yo no he visto nada o... Bueno, eso ocurre. Son seres humanos como nosotros, se equivocan. Por eso quizá una de las intervenciones sea también a nivel educacional con los profesores. Quizá necesitan herramientas cognitivo-conductuales que no tienen. Bueno, es posible. Sería muy interesante también a la hora de la prevención. ¿Qué herramientas nos puedes dar para dar pautas a nuestros hijos para saber o proteger del bullying? A ver, pautas. Pautas, todo lo que tenga que ver con la gestión emocional. Hemos hablado mucho de esto, de cómo gestionar las emociones, tanto en adultos como en niños. Herramientas específicas para protegerse frente a el bullying. Claro, pero esto es difícil enseñar a un niño si uno mismo no lo hace. Porque imagínate, Raquel, tú estás en tu casa y de pronto está tu hijo al lado tuyo y de pronto estás hablando con una amiga y le dices, ¿te puedes creer que no sé quién estaba y se ha colado en la cola cuando debería de... y ¿te puedes creer que después de estar esperando todavía se ha metido dentro y es que qué fuerte que esta tía se haya colado y... ¿Tú qué crees que aprende tu hijo de eso, Raquel? Aprende que juzgar a los demás es normal. Juzgar a los demás, ¿qué supone? Supone que tú crees mejor que esa otra persona lo que debería hacer o no debería hacer. Eso genera emociones. Emociones solo a razón de tu interpretación de lo que está pasando delante tuya. Claro, en el bullying también pasa eso. Yo interpreto lo que está bien y lo que está mal de los demás. Y yo interpreto aquello que pierdo, aquello que es importante y ya no tengo, interpreto que algo es muy grave o es poco grave o llevadero, todo eso es psicológico completamente. Y cuando digo que un niño que sufre bullying se apaga conductualmente, realmente está sintiéndose inferior. Esos son pensamientos que le hacen pensar que es inferior a la otra persona, que está siendo avergonzado. Sentirse avergonzado es un pensamiento de nuevo. Uno debe aprender a gestionar sus pensamientos que generan emociones. Y por eso digo que ejemplificar uno mismo, gestionar las emociones de uno mismo y no demostrarlo delante de nuestros hijos, esa debilidad, esa vulnerabilidad, es decir, que otro hace algo y yo reacciono con mucha rabia, otro hace algo y yo reacciono con mucha tristeza, otro hace algo y yo reacciono con mucho miedo, estamos mostrando a nuestros hijos a reaccionar ante la conducta de los demás. Pero las emociones de uno salen de aquí, siempre, de aquí, de cómo yo interpreto la realidad. Así que técnicas, Raquel, específicas para proteger a nuestros hijos es gestionar nosotros nuestras emociones. Cómo de graves percibimos las situaciones que estamos viviendo. Eso es algo completamente psicológico. Eso, desde luego, le llamamos modelado. El modelado es la técnica mediante la cual el niño ve en otra persona, habitualmente el psicólogo, por ejemplo, o los padres, si se instruyen para esto, ven cómo se gestionan las emociones y no nos arrancan emociones los demás, desde aquí, desde cómo yo reinterpreto con lo que llamamos reestructuración cognitiva. Con lo cual nos protegemos frente a lo que hacen los demás. Eso por un lado, a nivel emocional, a nivel de que alguien nos agreda físicamente. Bueno, ahí ya se proponen otro tipo de técnicas de habilidades sociales, pero no es lo más habitual. Incluso lo de pegar es como la consecuencia a largo plazo de una cadena de acontecimientos de mucho más acoso psicológico. En ese acoso psicológico, como digo, se ha producido una serie de reacciones por parte del niño víctima que no ha sabido gestionar. Y no es culpa suya, desde luego. Como digo, este niño víctima
has sido también criado en un entorno donde no se gestionan las emociones. Es que es lo habitual, Raquel. Lo habitual es que nadie gestione sus emociones de forma demasiado eficaz. Y eso genera después, a veces, trastornos psicológicos y a veces no, porque uno no vive catástrofes grandes o lo va llevando. Pero de pronto alguien tiene un estresor muy fuerte como el bullying y no sabemos gestionarlo. Necesitamos los padres, los primeros, aprender a gestionar nuestras emociones para que nuestros hijos vean cómo lo hacemos. Y el otro día ponía el ejemplo de cuando mi hija estaba en el sofá conmigo y de repente estaba así con el vaso y hizo así para atrás, se cayó todo desparramado por el sofá y uno piensa, y digo yo, piensa, madre mía, ahora a limpiar esto otra vez, cuando venga mi mujer se va a enfadar, la que va a liar porque se había manchado todo el sofá entero. Eso genera rabia, pensar, es que esta niña, mira que se lo acabo de decir, mira que se lo acabo de decir y otra vez aquí súper nerviosa ha tirado la leche. Eso puede pasar. No, la leche no era agua en este caso. El hecho de que yo coja ese pensamiento automático, que genera rabia, y yo lo transforme en otro y diga, a ver, solo es agua, tranquila, es una niña, es nerviosa, ¿ha elegido ella acaso ser nerviosa? ¿Es algo que ella puede decidir, ser o no ser nerviosa? No lo puede decidir, es culpa suya. No, generar esa alternativa en la cual me permite de repente decir, cariño, no pasa nada, vamos a limpiarlo y ya está. Esa es mi conducta, ese es mi proceso de gestión emocional que permite que no haya pasado nada. Pero si mi hija me ve reaccionar diciendo, me cago en, otra vez has tirado el agua, otra vez, ¿qué creéis que asume esa niña? Asume que mis emociones dependen de cómo reaccionan los demás. Y por tanto, cuando sufran bullying en el colegio, así va a suceder, precisamente, porque es lo que hemos aprendido. A eso me refiero, Raquel. Necesitamos aprender los padres primero, gestión emocional. Efectivamente, acabo de ver el mensaje ahora porque tenía ahí 50. Porque me estoy liando a hablar hoy largo y tendido sobre un mismo tema. No suelo hacerlo, ¿eh? Suelo dar respuestas relativamente rápidas. Pero creo que ha estado muy interesante hablar un poco de esto, ¿no? De una forma más extensa, me refiero. En mi caso es su abuela que le da golpes en casa. Y pensar que un sofá tampoco es tan importante. Bueno, pensar que esa agua se va a secar. Pero me refiero a la reacción espontánea, la natural, la automática. La automática suele ser negativa. De tipo, y otra vez, mira que se lo he dicho, lleva cuidado. Y te da rabia. Y reaccionarías así, conductualmente, si te dejases llevar por ese pensamiento automático. Dirás, me cago en otra vez igual. Bueno, se trata de evitar eso, de que tu conducta no esté determinada por ese pensamiento, porque cambies el pensamiento por otro pensamiento mucho menos negativo. Esa es la idea. Cómo reaccionan los padres hace una gran diferencia en cómo los niños gestionan sus emociones. Así es. Y hablaba de la rabia, pero lo mismo la tristeza. Cuando un niño siente tristeza porque le dice algo que no le gusta, algo que siente que pierde algo, que su autoestima es débil, que eres tonto, que eres no sé qué, o cualquier cosa de estas, realmente un niño con autoestima alta, un niño que sabe gestionar sus emociones, realmente piensa, y mi hija ha estado aquí hablando de esto también, mi hija ha hablado de esto aquí, en directo, hablando de cómo ella gestiona sus pensamientos, que son los que generan sus emociones. Si yo te digo, pues ya no eres mi amiga, como le dijeron a mi hija una vez, pues ya no eres mi amiga porque ella me ha cambiado de colegio y tú ya no eres mi amiga, ¿vale? Así. Y mi hija piensa, y así lo hace, ¿eh? Lo digo en serio, mi hija lo hace así. Y piensa, bueno, ya no es mi amiga, era una amiga importante, pero yo tengo otras muchas amigas que me quieren muchísimo y me valoran. Fijaos, pensar en la otra alternativa, no la automática que te hace sentir, hostia, si no es mi amiga, ¿será que no valgo? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que no, no soy tan válida como yo pensaba? Si tú piensas todo eso, te sientes muy mal y sientes tristeza y te apagas, te hundes emocionalmente, tu conducta se refleja y te encorvas, te haces pequeñito. Si piensas, por ejemplo, que no era tan importante esta relación, tienes otras muchas válidas, no sientes esa desactivación conductual. ¿Entendéis, no? Por lo tanto, la gestión emocional es esencial para la prevención del bullying, tanto con el niño víctima como con el niño incluso agresor, que no es capaz de gestionar su euforia, su rabia muchas veces, etcétera, sus pensamientos disfuncionales de lo que está bien y lo que está mal, y inclusive con los padres, ¿vale? Esencial. La gestión emocional está detrás de muchas cosas, como veis.
Oye, llevamos un buen rato hablando del bullying. Creo que vamos a cambiar un poco de tema. Si queréis, ¿eh? Yo por mí, yo estoy aquí cómodo, ¿eh? A mí de lo que me preguntéis de psicología, yo me pongo al 100% con ello. Pero bueno, ha estado bien, creo, Rose, y las personas que habéis preguntado por esto concretamente, ha estado bien, bueno, pues hablar largo y tendido sobre cosas un poco más concretas, porque todo se queda un poco en eso, de forma superficial. ¿Qué me recomienda hacer con la abuela? A ver qué me he perdido de la abuela. En mi caso es la abuela que le da golpes que da golpes en casa. Que le da golpes al niño. Le pega la abuela quien tu madre. Dice que ella está enferma y que debo sobrellevar. Pero le pega a tu hijo. A ver, es que esto no... Es que claro, hay cosas y cosas, también te digo, ¿eh? Yo siempre hablo de gestión emocional, cuando no hay nada que cambiar. Pero desde luego que vale la pena que las personas que golpean, ya no hablamos de una gestión emocional, del maltrato psicológico, de que le llamen tonto, inútil, cosas así, si le está pegando, vamos, no tiene ningún sentido que esa persona se quede con los niños, inclusive aunque tuvieras que pagar porque alguien estuviera con los niños. No permitiría jamás que nadie pegase a mi hija, por ejemplo. Jamás en la vida. Hay que poner límites a ciertas cosas. Y el golpe es un límite esencial. ¿Cómo vas a permitir que le peguen de forma sistemática a tus hijos? Eso es inviable. Y es motivo incluso de denuncia. Claro. Pero bueno, son cuestiones ya de límites, de cómo vas a permitir tú tus límites, cómo lo vas a... Porque claro, todo eso es esto también minando la autoestima de los niños. Si acostumbramos a los niños a que se le puede pegar cuando se porten mal, asumen que realmente se están portando mal. No se puede pegar a los niños, ¿eh? Eso ya se ha superado hace mucho tiempo, ¿eh? Que te peguen en el colegio, bueno, es algo que se está intentando trabajar, pero que te peguen en casa, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. De todas maneras, no quita el trabajo con los niños, como digo, ¿eh? Una cosa no quita la otra. El proceso en RD es muy lento. ¿Qué es RD? Gracias a ti, Rose, por preguntar. En República Dominicana. ¿Es lento el proceso de denuncia, te refieres? Bueno, imagino que en cualquier sistema judicial va lento, porque hay muchas denuncias, imagino, ¿no? No lo sé, ¿eh? Si allí es más lento que aquí, no tengo conocimiento de eso. Él me los quitó cuando tenía depresión postparto. Sí, pero fíjate que si él tiene la custodia de los niños y tú demuestras con inclusive el testimonio del niño que está siendo agredido físicamente, yo creo que tienes todas las de ganar para quedarte al niño, pero vamos, de calle. Allá en ese país es válido todo, no hay ley. Hombre, si habrá una ley, imagino. Está prohibido pegar a los niños, en cualquier país, entiendo yo. Claro. Incluso aunque sean tuyos, da igual. No está permitido. Vamos, es que aquí, por ejemplo, yo imagino que las leyes también van avanzando de forma bastante... aquí la gente es muy mala. Va, va avanzando en sentido, bueno, coherente en general con la sociedad. No solo países independientes, aunque hay, bueno, ciertas discrepancias entre países, ciertas diferencias, pero entiendo que la violencia hacia los niños ha cambiado mucho en el mundo entero. O al menos en los países occidentales, en la modernidad, digamos. Sí, eso sí, la burocracia sí, es un problema, claro, evidentemente. La lentitud, tantas denuncias. Otro problema actual, el ciberbullying. Sí, por eso decía Nathan, por eso decía antes que una cosa es que te golpeen. A ti te están golpeando, están cometiendo un delito. Y eso hay que pararlo ya. Ya.
por las vías necesarias, las que sean. Y otra cosa es cómo tú percibes, cómo tú asumes que los demás te insulten. Y aquí lo hemos hablado muchas veces. Cuando a mí me vienen haters y me insultan, yo he mostrado aquí en directo cómo gestiono yo mis emociones para que a mí no me afecte. A mí me están atacando, me están insultando, me dicen cosas que no son agradables. Claro, eso sí se puede gestionar. Que te peguen un golpe es otra cosa. El golpe hay que evitarlo siempre, a toda costa. Pero ¿y el ataque psicológico de es que tú eres no sé qué, de que tú eres no sé cuánto, de que tú... Todo eso nos va a afectar, vamos a permitir que eso nos afecte. Porque que a ti eso te afecte ya va a depender mucho más de ti, de tu gestión emocional, que de que te digan o no te digan. Y un niño, de nuevo, víctima de acoso, a través de redes sociales lo minimizan, lo ridiculizan, le dicen cosas que saben que le duele. Si, por ejemplo, está grueso y le llaman gordo y le llaman eres un palo a un chico o una chica que está muy delgada, etc. Si todo eso sucede, saben que le están tocando la tecla que más daño le hacen. Pero, de nuevo, ¿es que le dicen ese comentario lo que hace que se sienta tan mal el niño o la niña? ¿O es como yo desde aquí, mis propias inseguridades hacen que yo me sienta tan mal ante ese ataque verbal? Es muy diferente eso. Y por eso es recomendabilísimo, incluso como prevención, la gestión emocional. ¿Vale? Lo decía antes, son técnicas muy eficaces para sobrellevar cualquier tipo de situación, inclusive catástrofes naturales como hemos vivido la Dana, por ejemplo. Yo le he pagado consultas y la rechaza. No sé cuántos años tiene tu hijo, Betsy, porque él quiere como autoevaluarlos. Y a ver, y él la rechaza, no los lleva. Pero no sé si te estás refiriendo tú a tu exmarido, ¿no? El mío va a segundo de primaria. Hola, Lisette, ¿acabas de entrar ahora? Ahí, estamos a punto de cortar, nos quedan 5 minutos. Hemos hablado hasta ahora, desde que hemos empezado, prácticamente del bullying. Pero bueno, no pasa nada porque luego lo voy a subir. Pero ha sido el primer directo que hemos hablado todo el rato del mismo tema y creo que ha sido muy interesante. Espero que luego me permita subirlo, porque ayer el directo que hice, por alguna razón no me permite descargarlo y no lo he podido subir. Aunque está en YouTube, en sección directos, que se ve un poco raro. Claro, Betsy, puedes consultarme, puedes solicitar, perdón, una consulta aquí en David Zorel no, perdón, es que es otra página donde vendo libros. zorelpsicología.com, ahí está la página para solicitar consultas. O me puedes escribir por privado y ya a través del teléfono ya nos ponemos en contacto, ¿vale? El teléfono, por favor, el que se lo sepa, que lo pase porque yo no lo puedo pasar. O bueno, aquí en la aplicación me puedes mandar un mensaje en privado. Bueno, pero es ahora, ¿no? Bueno, hay 10 sí llevamos un rato, es verdad, porque hemos conectado menos cuarto. Sí, luego lo subo, tranquilas. Pero la verdad que ha sido interesante porque creo que hemos definido muchos matices. Cuando pensamos en bullying, como pasa con cualquier cosa a nivel psicológico, con brochas gruesas, se nos escapan muchas cosas, muchos factores. Y creo que hemos podido dibujar, bueno, un esbozo de qué es el bullying, cuáles son los factores intervinientes, y no solo la víctima y el acosador como los elementos centrales, porque hay más cosas incluso que cambiar, a nivel estatal, a nivel de proyectos, a nivel de prevención. Por eso luego te lo pones. Es que tendría que subir estos directos, que no lo hago, pero posiblemente lo haga, a subirlos a Spotify y hacer un podcast en vez de vídeo, que también lo puedo hacer. Pero claro, son muchas cosas ya. En vez de verlo en vídeo, pues, en fin. Pero claro, como son preguntas así tan dispersas unas de otras, cuando sean temas así como este, tan unitarios en un solo directo, que hablamos todo el rato de lo mismo, creo que podríamos hacer eso.
psico que me puedes decir de Jung? Lo estoy estudiando, estoy practicando la individuación en mi vida. Ay, Luigi Guillermo. El problema de Jung, al igual que Freud, ¿vale? Porque Jung, bueno, es al final concomitante a Freud, son psicoanalistas que se han basado en no solo metodologías, sino postulados teóricos no contrastados jamás científicamente, y a mí personalmente me parece muy poco interesante, al igual que todos los postulados de Freud, de, bueno, de las evocaciones psicosexuales, de el ego, el superyo y el yo, todo este tipo de concepciones de la psicología que no han podido encontrar después evidencia durante muchísimos años y a día de hoy todavía no la tienen, me parece muy poco interesante. La psicología se separó del psicoanálisis desde el principio. Nunca jamás, en el inicio de la psiquiatría, en la rama del psicoanálisis, se ha unido a la psicología científica. La psicología científica va por otro camino y Jung aparece solo en términos de contenido histórico, en una asignatura que se llama Historia de la Psicología y nada más. Cuando alguien estudia psicología en una carrera universitaria, en el grado de psicología, lo que estudia es solo aquello que es científico, es decir, que se puede demostrar y que funciona, que es eficaz basándose en estudios que demuestran la eficacia y no que creemos que funciona porque a mi tía de Cuenca le funcionó, que es algo que muchas veces decimos. Es que, como de hecho me dijeron ayer cuando hice el vídeo sobre el Reiki, me dijeron, no puedes decir que no funciona cuando mis pacientes, así por así decirlo, les ha funcionado. Digo, ya, pero es que la experiencia subjetiva no explica que eso funcione, porque no sabes por qué está funcionando. En los estudios de eficacia se secciona las partes y se investiga exactamente qué es lo que va, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. ¿Vale? Ah, pues sí, iba a hablar del ego en la radio, pero al final me han propuesto un tema por una razón concreta de aquí de la ciudad. Me han hecho hablar del duelo. Así que el ego lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Vale, Mar? En la radio hemos hablado del duelo y de cómo gestionar el duelo. ¿Vale? Sí, pero la semana que viene vamos a hablar de eso. Bueno, esa es mi opinión sobre Carl Gustav Jung o sobre Sigmund Freud o cualquiera de estas ramas psicoanalíticas o psicodinámicas que a día de hoy, pues incluso a día de hoy, después de tantos años, tienen poca validez. ¿Vale? Yo te propongo la psicología cognitivo-conductual. Sí, siempre lo grabo. Luego lo subo. Subiré como siempre un corto, un vídeo corto, un reel, y luego subiré el programa completo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya, ¿eh? Ha sido un tema muy interesante hoy, ¿eh? Mañana me voy a desahogar con los 3 live. Vaya, mañana tenemos 3, ¿eh? Mañana tenemos 3. Mañana es el día de acabar hasta las narices de mí. Lo subo a mi canal de YouTube, que es igual que el de aquí. @David Zorel. Hasta pronto, Nathan. Pues mañana que es miércoles, nos vemos a las 10. Nos vemos también a las 8 de la tarde, en hora española. Y a los que son aquí en TikTok super fans o suscriptores, no sé cómo llamarlos ya, con el cambio de nomenclatura, a las 11 tenemos un directo para suscriptores. Si alguien quiere unirse, pues buscad cómo se hace, porque yo no sé cómo se hace. ¿Vale? Y mañana nos vemos también a esa hora. ¿Vale? Y gracias a los suscriptores que están colaborando con el canal también, a nivel incluso económico, y a los que aportáis, pues, rosas, diamantes y cosas de estas, que son al final un apoyo para el canal. Que el día de mañana yo siempre he dicho que si puedo dedicarme a TikTok, al menos las mañanas, dedicaré toda la mañana a TikTok porque me da esto una parte del sueldo y me puedo dedicar por entero. Bueno, y las tardes sí que paso a consulta porque no voy a dejar de pasar consulta. Vale. Bueno, chicos y chicas, mañana entonces a las 10 en punto estamos por aquí. ¿Ok? Un placer. Y hasta mañana. Mañana, Karen, si quieres hablamos de eso, ¿vale? De los niños TEA, ¿vale? Y de cómo trabajar con ellos. Adiós, adiós. Adiós, Nathan. Gracias por estar por aquí.
Gracias, mamen. Lisette, leonesa. Espero que me deje ahora descargar el vídeo, porque ayer ya os digo, es que no fui capaz. Un error de TikTok, o no sé. En fin. A lo mejor es por la cosa esa de que me salió, de que no me movía, no bailaba reggaetón o algo así. Gracias, Carmen. Chao, adiós.